Paz a vosotros. En esta oportunidad vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos capítulo 27. Este capítulo tiene 44 versículos. Por el tiempo voy a leer algunos versos para tener eh, la historia de una manera que la podamos comprender, pero le animo a usted, por favor, a leer estos 44 versos en su casa. El tema que vamos a estar meditando hoy será cómo reaccionar en medio de la tormenta. Cómo reaccionar en medio de la tormenta basado en este pasaje. La Biblia dice en Hechos capítulo 27, voy a leer los versos 1 y 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, versos del 9 al 15. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sueste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Del verso 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Verso 30 al 37. Entonces los marinos procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo:
Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, verso 37, y éramos todas las personas en la nave 276. Verso 44. Y los demás, partes en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Es interesante este pasaje porque vemos una vez más a Pablo, ahora ya no en tierra, sino rumbo a Roma como prisionero, va en un barco, pero las pruebas que había tenido en la tierra ahora le siguen persiguiendo en el mar. La pregunta que debemos hacernos primeramente es cómo Pablo reaccionó en medio de esa tormenta. Es interesante que Pablo siempre tuvo muchas pruebas en su vida y miramos que en cada una de ellas pudo él manejarlas con la ayuda de Dios de una manera que nosotros podemos aprender a hacer lo mismo en medio de aquellas tormentas o situaciones de crisis o adversidades, sea cual sea la situación que nos toque vivir. En algunas oportunidades, cuando Pablo estuvo preso, terminó siendo carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora lo vemos aquí en el barco como un prisionero, pero pronto él va a emerger como si fuese el capitán de la nave. Mientras los presos estaban paralizados de pánico y dispuestos a huir, él los invita a calmarse, a comer y a tener buen ánimo. Pablo, en medio de esta tormenta, se siente seguro y su seguridad está basada en que el ángel de Dios, del Dios que él sirve, le había hablado de que ninguna de esas vidas se iba a perder y de que era necesario que de todas maneras él compareciese delante del César en Roma. Por tanto, Dios lo iba a proteger a él y a los que estaban a su lado. Y esa palabra, él la toma, la cree y les exhorta a ellos que también, diciéndoles, yo confío en Dios y confío en que lo que Él me ha dicho, Él lo va a cumplir. El fruto del gozo del Espíritu Santo se manifiesta en varias maneras en la vida del creyente. Y una de ellas es poder poseer la capacidad de tener buen ánimo. En esta ocasión, Pablo se encuentra en peligro. Y hay más de 200 personas que también están en peligro. Pero Pablo tiene el gozo del Señor. Y ese gozo es su fortaleza en medio de esta tormenta.
Él se levanta en medio de esta nave para amonestar. Él no es un capitán, pero ahora funge como si fuese un capitán. Y les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Dice el verso 9 y 10. Él amonesta a este grupo, aunque el centurión, el piloto, el patrón de la nave, pero Pablo está siendo dirigido por Dios, pero no le dan crédito. Y comienzan los problemas tan grandes en el camino que van a encontrarse con un viento huracanado llamado Euroclidón, que de alguna manera arrebata la nave y ya no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, como no podían hacer absolutamente nada, dice el verso 15, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y a veces va a suceder así. Hay situaciones en las que no podemos hacer nada. Aunque queramos luchar contra ellas, no vamos a poder. Por lo tanto, debemos dejarnos llevar. Y aquí aparece en el verso 20 una parte muy triste realmente de este pasaje. Ellos dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Va a llegar en un momento, en los tiempos de crisis, que nos vamos a sentir así. Estamos en una gran oscuridad. No habrá ni sol ni estrellas que nos harán perder la esperanza. Y es ahí donde debe emerger el Hijo de Dios, el creyente, el hombre y la mujer que confía en Dios en medio de estas situaciones oscuras, difíciles, y no dejarse llevar por las circunstancias. Como Pablo nuevamente se pone de pie en el verso 21 y primero vuelve a exhortarlo diciéndole, bueno, les advertí, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les vuelve a recordar lo que les había dicho, pero a la vez les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, a cambiar su actitud, a no estar desesperanzados, porque hay esperanza. Si hay esperanza, le dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo habrá sido ese momento realmente cuando ellos van a escuchar a este hombre diciéndole, pues tengan ánimo en medio de todo esto, tengan ánimo. No hay luz, no hay sol, no hay estrellas, hay una tempestad. Pero no habrá ninguna pérdida de vida. Ninguno de vosotros va a morir, solamente la nave sí va a ser perdida. Y para respaldar sus palabras, les dice y les testifica, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí Pablo les está
diciendo a ellos que sus palabras están respaldadas porque Dios mismo le ha dicho a él que no se perderá ninguna vida, y también porque él tiene una comisión que aún le falta completar. Él tiene que comparecer ante el César. Y si Dios lo ha dicho, él dice, yo confío en Dios, confío en lo que él me ha dicho. Pablo tenía esa certeza. Le pregunto, ¿usted sigue confiando en Dios en medio de esta tormenta? En medio de la situación que en este momento está usted atravesando. Confía en Dios, confía en la palabra del Señor, en esa palabra que Él le ha dado a usted. ¿Está confiando en ella? Ciertamente, aquí hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? Porque dice, Dios te ha concedido todos los que contigo navegan, pero sí va a haber pérdida. La nave se va a perder, el cargamento se va a perder, pero la vida no se va a perder. En medio de esta pandemia, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. ¿Podemos decir amén? Sí, Dios nos ha sostenido hasta aquí. Quizás hay pérdida de trabajo, quizás hay pérdida de negocios, pérdida de dinero, hay ciertas restricciones, pero el Señor nos ha mantenido hasta aquí vivos. ¿Y por qué nos ha mantenido vivos hasta aquí? Porque aún tenemos que cumplir la comisión que Él demanda de nosotros. Él no nos va a llevar hasta que cumplamos lo que Él ha establecido, lo que Él ha determinado que hagamos. El propósito que Él se ha establecido, vamos a tener que cumplirlo. Y si estamos vivos, recuerde, es para ello. Pablo sigue diciendo en el verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué confianza Pablo en Dios, qué confianza de Pablo en la palabra de Dios. Pero no basta confiar en Dios y no basta solamente confiar en la palabra, sino que también debe actuar nuestra prudencia en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles que nos toquen vivir. Por, por un momento, medite bien el verso 26. Dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todo. Sí, con todo esto, confiamos en Dios, confiamos en su palabra, confiamos que Dios dice, no habrá pérdida de vida, pero sí va a haber pérdida de la nave y de el cargamento. Por tanto, lo más seguro es que busquemos una isla, un lugar donde se pueda tener la firmeza y no la zozobra que hay en el mar. Muchas veces en medio de las situaciones que vivimos no actuamos con prudencia. Yo espero en Dios que usted sea prudente en este tiempo. Hay, hay la pandemia, podemos contagiarnos. Cuidado con creer que usted es más fuerte que otros. Cuidado con pensar que no le va a pasar nada. No seamos imprudentes. Debemos confiar en Dios, debemos confiar en su palabra, pero también se nos llama a ser prudentes como Pablo lo hizo. Y ciertamente que cuando hay tormentas, situaciones difíciles, lo primero que viene a nuestra mente es que queremos huir. En el verso 30 dice que los marineros procuraban huir de la nave. Es interesante, están en el mar, no hay tierra,
ven la zozobra que hay y lo primero que quieren hacer es huir de la nave. Cuando uno está en una situación así, muchas veces no hay el pensamiento claro. Por ello, es interesante cómo Pablo se sitúa en el bar, en la nave, y no solamente está molestando, exhortando, animando, sino está observando cómo actúa cada uno de estos marineros. Y él se da cuenta. Y se da cuenta que ellos aparentaban estar haciendo un trabajo, pero lo que realmente estaban buscando es la manera de huir. Y era algo muy peligroso. Uno, porque Pablo sabía que la única manera de ser salvados era que todos estén juntos. Y lo otro, lo que hace Pablo es, de una manera autoritaria, le habla al centurión y le dice, si eso no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ahora sí escuchan a Pablo. Son los soldados que escuchan a Pablo y toman las providencias para que estos marineros no huyan. Muchas veces pensamos que huir va a resolver nuestros problemas. Huir no resuelve nuestros problemas. Si usted está huyendo o quiere huir de esta situación sin enfrentarla, sin confrontarla, le aseguro que no está resolviendo el problema. Porque donde vaya, usted se llevará ese problema. Nuevamente Pablo, cuando amanece, los exhorta a que todos coman. Habían pasado 14 días y habían permanecido todas estas personas velando en ayunas sin comer nada. Verso 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esta es otra cosa que sucede cuando estamos en circunstancias difíciles. No queremos comer. Por supuesto que hay excepciones que algunos cuando están en problemas comen más, pero no es una regla. La regla realmente es que cuando hay tantos problemas que estamos envueltos, el apetito se nos va. Y eso no es correcto, no es bueno para nuestra salud. Y Pablo lo dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Este cuerpo necesita comer. Si no tiene la comida, no tiene la bebida, pues se va a enfermar. No habrá fuerzas para ello. No es parte del problema el no comer. Comer es parte de la solución, porque cuando el cuerpo está bien nutrido, nuestra mente, nuestras energías van a poder ayudarnos a poder de alguna manera buscar la forma de resolver estas situaciones. Pablo les dice, por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Y el verso 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo da el ejemplo.
exhorta, toma el pan, da gracias a Dios, lo parte y comenzó a comer. A veces alguien tiene que empezar, tiene que dar la iniciativa. Qué bueno que Pablo no solamente es un crítico. En la iglesia tenemos muchos críticos. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Mejor sería así, mejor sería así. La pregunta es, ¿por qué no lo haces tú entonces? ¿Por qué no aportas tú en lugar de ser un crítico, en lugar de ser alguien que anime? En estos tiempos necesitamos alguien que nos aliente, que nos anime. Y lo que hace Pablo aquí, dice el verso 36, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ya están recobrando fuerzas, energías. Ya están listos para hacer, para resolver, para emprender algo como es el significado, uno de los significados de la palabra ánimo. El verso 38 dice, y ya satisfechos, por fin después de 14 días, estaban satisfechos, habían buen ánimo, quizás una sonrisa, los ojos brillaban, los brazos estaban listos para seguir trabajando y aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya no estaban pensando en el cargamento, ahora estaban pensando en sus propias vidas. Las cosas que se pierdan se van a recuperar, pero la vida no se recupera si se pierde. Y tal como Dios lo había determinado para Pablo y este grupo, dice el verso 44, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ciertamente la nave se destrozó, el cargamento se perdió. Aún en medio de esa desgracia, esas maderas, esas partes del mismo cargamento sirvieron para que de alguna manera estos 276 personas se salvaran. Algunos en las tablas que habían quedado de la nave, otros agarrados en las cosas de la nave, y todos se salvaron. Pablo supo reaccionar en medio de esa tormenta. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando, en esta pandemia, en esta situación que estamos enfrentando? Tal vez la pérdida de trabajo, tal vez afectado con este virus, o no sé qué situación esté pasando mi hermano o mi hermana. Pero aprendamos de nuestro hermano Pablo a confiar en Dios, a confiar en su palabra. Aprendamos de que en medio de la tormenta el Señor está con nosotros, como lo estuvo con Pablo. En medio de esa tormenta, el ángel del Dios a quien él servía estaba ahí dándole palabra, una palabra de seguridad,
de que Dios iba a cuidarle. Aprendamos de nuestro hermano Pablo a confiar en Dios, a confiar en su palabra, pero también a ser prudentes en nuestro actuar. Que Dios le bendiga y que Él le dé el entendimiento.